Bien, continuamos con edición nocturna. En el día de hoy hemos estado hablando sobre la posibilidad de que el Congreso de la República finalmente le dé solución a dos temas que están pendientes y que son de vital importancia para el presente y el futuro político de la nación. Y cuando digo político estoy hablando también de la sociedad en sentido general, todos los temas, porque si la política se descalabra, todo se irá a pique tras de ella. Ahora, ¿qué otro tema? A mí me parece que detrás de la división que evidentemente existe en relación a esos dos proyectos de ley, especialmente el primero, el que tiene que ver con los partidos políticos, que es el que está bajo la mira de la sociedad en este momento, se esconde algo todavía más importante que la propia ley, es la estabilidad del sistema político dominicano, porque yo entiendo, y así esa opinión mía aparentemente es compartida por amplios sectores, incluso de la clase política dominicana, que si en la medida en que avance el proceso electoral, que nos acerquemos a él, sin una ley de partidos que regule las actividades de las agrupaciones políticas, la situación electoral se va a complicar y quizás tengamos un proceso electoral muy accidentado. Yo no quiero decir violento, no quiero anticiparme a los hechos, pero sí muy accidentado y muy complejo, en vista de que todos los partidos políticos importantes del país parecen estar sumidos en una situación próxima a una escisión interna, ¿no? Ocurre en el PLD por la confrontación y la rivalidad creciente entre las dos más importantes figuras, la del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández, que aspira nuevamente a ser candidato. Ocurre también en el PRM, como resultado de la convención, que en sus inicios pareció haber sido exitosa, pero luego han aflorado muchísimas detalles y características de la misma que hacen suponer que allí las cosas no andan muy bien. Y por supuesto, con el Partido Reformista Social Cristiano ya es evidente que ese partido está fracturado. Y también ocurriría lo mismo con el PRD, evidentemente, porque hay una corriente dentro del PRD que quiere seguir apoyando al PLD, si la corriente de Medina, del presidente Medina, prevalece sobre la del doctor Fernández, pero hay otros que entienden que el partido debe buscar suerte por sí misma, ¿no? Que debe postularse, ir independientemente de las elecciones. Entonces, por esa misma razón y esa circunstancia, a mí me parece, no sé cuál es tu opinión, Héctor, de que la aprobación de esa ley de partidos políticos se hace mucho más necesaria. Así es, y hay que tomar en cuenta que el proceso electoral que se avecina, el proceso electoral del 2020, tiene unas características sin precedentes. Hay unos elementos que no se habían visto en procesos electorales anteriores. Tenemos unas elecciones municipales en febrero del 2020 y luego tenemos elecciones presidenciales y para el Congreso y congresuales. 3 meses después, o sea, en mayo. Es muy cuesta arriba que estemos discutiendo todavía ahora las reglas del juego. O sea, todavía no se sabe cuáles son las reglas que se van a establecer para ese proceso. Ley de partidos, ley electoral que están en discusión, pero todo eso va a impactar en la calidad del proceso. Además, hay una serie de cosas que no se han definido. Por ejemplo, el voto preferencial que se aplicó a nivel legislativo en los últimos 3 procesos electorales está bajo cuestionamiento, a pesar de que se supone, en teoría todavía, que ese voto preferencial se va a extender al nivel municipal. O sea, todavía no sabemos si se va a extender, si se va a prorrogar, que muchos sectores lo han pedido, o si se va a mantener a nivel legislativo. Hay una serie de cosas que no se han definido y esto hace que el proceso electoral, que de por sí es complejo, que de por sí es muy difícil, pues entonces ahora mismo lo que hay mucha incertidumbre y muchas dudas sobre temas que son cruciales. Mira, a mí lo que me parece, y eso yo lo encuentro muy grave, y es que a pesar de la experiencia, por los años de práctica política, del liderazgo nacional en todos los partidos, a pesar que de esa experiencia, ese liderazgo no ha alcanzado una etapa de madurez todavía. Y yo lo digo porque los países, cuando reconocen que existe un problema fundamental, básico,
echan a un lado, normalmente el liderazgo echa a un lado las diferencias y se unen en aquellas cosas en que están de acuerdo. Cuando tú analizas, por ejemplo, el discurso político de la oposición y la del gobierno, e incluso de la gente que está separada en un partido político, tú te das cuenta que hay una enorme proporción de coincidencia que es muy superior a los desacuerdos que existen entre las partes. Entonces, nosotros tenemos como costumbre que cuando nos sentamos a una mesa a discutir sobre un problema, comenzamos por lo más difícil, es decir, comenzamos a discutir y a buscar un consenso sobre los puntos en que hay mayores desacuerdos. A mí me parece que eso es muy infantil, para no llamarlo de otra manera, porque si hay 10 puntos que son básicos y hay que discutirlo para facilitar un acuerdo, bueno, lo más importante es que un buen negociador diga, bueno, sobre estos 4 puntos estamos muy próximos a llegar a un acuerdo, vamos a comenzar por aquí. Entonces, cuando aprueban esos 4, solo quedan 6, ya no hay 10. Y el ambiente de discusión, evidentemente, está más relajado. Entonces, el problema nuestro es que la tradición ha sido que en plena discusión y cuando finaliza una discusión sin resultado, lo más penoso es ver que muchas de las partes están en su punto de partida, es decir, que nadie ha cedido absolutamente nada y no se ha logrado avanzar. Y entonces aquí son o todo o nada. Eso es imposible y eso ocurre en la política y eso ha hecho que sea tan difícil para nosotros en la sociedad dominicana que alcancemos puntos de acuerdo, de avenencia, que nos permitan empujar a la sociedad hacia adelante. El pasado todavía pesa demasiado sobre el presente y nos impide caminar hacia el futuro. Y yo creo que eso es una realidad que nosotros vamos a tener que superar tarde o temprano si queremos realmente encontrar el lugar que merecemos en el porvenir. Eso precisamente es lo que no se hizo con este tema que estamos hablando, con la discusión de las leyes electorales. Lo propio, lo correcto, lo idóneo era que se comenzara con la ley electoral que tiene menos puntos conflictivos. Así es. Y que es simplemente la actualización de una ley que ya existe. En el caso de la ley de partidos es una ley que estamos creando, es una nueva ley. Sí. Pero la electoral es una reforma a una ley solamente que modificar algunos, y que necesitamos. Sí. Que una es decir, es una readaptación de la ley a las circunstancias actuales. Bueno, esperamos que nuestro comentario hayan servido de algo a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado, el economista Ernesto Serma.